Usted ha visto en las películas, ¿no? De cómo hay una destrucción tan grande. Pudiera imaginarse, el Señor Jesús viendo de esa manera cómo la ciudad iba a ser destruida, cómo la ciudad iba a ser acabada, cómo la gente iba a ser llevada en esclavitud. Y el Señor derramó de sus lágrimas diciendo: oh Jerusalén, se vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallados, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso es importante, amado hermano, y le decía que cuando venimos a la iglesia no es para ser entretenidos. Cuando venimos a la iglesia es para que escuchemos la palabra de Dios y entendamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Hay quienes han distorsionado la palabra de Dios. El hacer hoy en día tal vez un show en la iglesia, o hacer de la iglesia un show, para, usando la palabra de Dios, usar un púlpito para de una manera, o disertar de una manera, con muchos chistes y menos palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios trae convicción al corazón del hombre, amado hermano, Dios no nos llamó a ser payasos, ¿sí o no? Dios nos llamó a ser siervos de Dios. Amén, amén. Dios nos llamó a llorar por las almas. Al Señor Jesucristo le dolió en su corazón la destrucción de esa ciudad, de lo que iba a acontecer en esa ciudad. Si usted y yo pudiéramos subir al Cerro Colorado, y si ha estado ahí, toda la ciudad de Tijuana se puede ver, ¿sí o no? ¿Qué pudiera usted, o qué pudiera venir a su mente, a su corazón, el estar en la cima de ese cerro, de esa montaña, y ver la ciudad de Tijuana cómo se está destruyendo? Ver tanta gente perdida y nosotros sentados. Hay tanta gente perdida, y cada día, no hay día en que usted no vea las noticias, las redes sociales, y siempre va a encontrar algo. Que si no hay alguien que se extravió, alguien que está perdido, alguien que ya lo encontraron sin vida, alguien que asesinaron aún dentro de su propia casa. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Pero ¿cuánto nos está doliendo verdaderamente? Cómo el ser humano se está autodestruyendo. Cómo el ser humano ya no le puede, no le duele quitarle la vida a otro ser humano. Porque alguien le pidió, alguien le pagó, y alguien se atreve a quitarle la vida por 500 pesos, 1000 pesos a otra persona. Pero es lo que está viviendo nuestra ciudad. Cuando leía y escuchaba esto, escudriñaba esto, decía: es verdad, Señor, cómo el ser humano cada día se está destruyendo de una manera increíble
y su corazón está tan endurecido que cuando usted les habla de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Lo rechazan. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú continúa, porque no te están rechazando a ti. A quien están rechazando es a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero Hijo de Dios, el que ha entendido a qué fue llamado. Me decía mi hermano en la semana, mi hermano Sotero, estamos viendo el libro Entendiendo el llamamiento, entendiendo el llamado. Los que fuimos a la escuelita, hubo un libro completamente acerca de ello, ¿no? Entendiendo el llamado. ¿A qué fuimos llamados, iglesia? Mi hermana María, a dar la palabra y a ser discípulos. ¿A qué fuimos llamados, hermana Marcela? A ser discípulos. ¿A qué fuimos llamados, hermana José, allá atrás? A llevar la palabra, dice la Biblia, para todo el mundo. Amén. Hermana Lupita, a ser discípulos. ¿A qué fuimos llamados, hermano Jaime? A ser mensajeros. A ser mensajeros. Hermano Miguel. Dice la palabra que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estábamos viviendo en tinieblas? Con una vida desordenada, con una vida vacía. Y hoy que tenemos el privilegio de poder tener el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos hemos conformado. Decir, no, pues ya soy salvo, ya tengo a Dios en mi corazón. Y los demás, que se rasquen con sus uñas, cuando debe de haber un dolor en nuestro corazón para clamar, para interceder, porque esta ciudad se está perdiendo. Hermano, este estudio nos lleva también a reflexionar sobre la vida de Jeremías. Amén. Jeremías mucho tiempo le estuvo hablando al pueblo de Israel de que se arrepintiera, que se volviera a sus malos caminos. Pero él lo único que recibía era insultos, ¿verdad? Lo metieron a un pozo, lo metieron a la cárcel por predicar ahora sí que las buenas nuevas, y aparte a decirle al pueblo que lo que les iba a ocurrir no debería de ocurrirles, pues. O sea, él les decía, vuélvanse a Dios y todo va a ir bien, ¿verdad? Entonces es lo que pasa, que se nos dice, y quiero hablar en plural, se nos dice lo que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. Y se nos dice la consecuencia que puede haber por no hacerlo. Amén. Entonces, pues es cosa de captar el mensaje y de seguirlo. Amén. Entonces hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios, porque la iglesia y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no hemos sido llamados, amados hermanos, y para los que están estudiando, los que están yendo ahorita al instituto, entendamos precisamente ese tema que están viendo, entendiendo el llamado de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. Cuando nos ha llamado con ese propósito, entendemos que la iglesia no es para entretener a nadie, sino para tratar con las almas de todos aquellos hombres, mujeres, niños o los que lleguen, con esas almas que tienen necesidad, como un día usted y yo la tuvimos, como un día usted y yo llegamos a la casa del Señor, quebrados, heridos, destrozados, cuando ya no podíamos más, cuando por muchos años, muchos de nosotros, y lo digo por mi persona,
Traté de salir y de cambiar por mí mismo, en mis propias fuerzas, en mi razonamiento, en mi intelecto, pero nada de eso funcionó. Porque lo único que puede cambiar